buenos. Shalom a todos mis hermanos cristianos evangélicos. Un saludo de parte de tu amigo Giovanni Starita. Hoy en este video vamos a hablar sobre la existencia suprema de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Yeshua, el eterno Espíritu Creador, el que existe desde la eternidad, el que no tiene comienzo, ni fue creado ni engendrado, sino que es el Espíritu eterno hecho carne dentro del útero de una mujer. Y comenzamos con el libro de Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2. Pero vamos a recordar lo que estuvimos compartiendo, hablando en el video anterior sobre la profecía de la venida de Dios en carne en el libro de Isaías y el Salmo 130, que en el video anterior estuvimos hablando de que en el libro de Isaías hablaba del niño, el cual es el Dios Padre, creador de los cielos y de la tierra, que Dios no vino dentro de un cuerpo ni dentro de un tabernáculo, que no vino de relaciones sexuales de David, que aquí no vino ningún hijo de David, ni un hijo enviado del cielo, sino que el mismo creador vino en carne, como lo vemos aquí en la profecía de Isaías 35, que eso fue lo que estuvimos hablando en el video anterior, que la salvación para Israel y para todo el pueblo y para todo el mundo fue cuando Dios vino en carne, como dice aquí el libro de Isaías 35, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos. Esto se cumplió cuando Dios vino en carne y cuando Juan le hace la pregunta de que si era el que iba a venir, y Dios responde con la profecía de Isaías 35, que Él es el Dios de Israel. Eso es lo que estuvimos hablando en el video anterior, que se cumplía la profecía de que Dios sería el mismo niño que habla Isaías 9:6, que Dios, yo estaré presente. Isaías 52:6, que dice yo estaré presente. Isaías 40 dice la gloria eterna, el Espíritu eterno, el Espíritu inmarcesible, todo el mundo lo vería, todos vería al Espíritu inmarcesible en forma de carne. Entonces se cumplieron las profecías de Isaías 40, Isaías 35 y el Salmo 130, donde el salmista dice que vendría el mismo eterno, el mismo creador, el mismo Hashem, a salvar a su pueblo Israel. Ya, eso es lo que estuvimos hablando en el video anterior acerca de la profecía de Isaías, donde Dios mismo dice que ese niño es el mismo, que él sería el siervo escogido y que él llevaría el pecado de todos nosotros, el Dios creador, el Espíritu eterno hecho carne. Entonces ahora entramos en el libro de Miqueas, ya, el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Vamos a hablar sobre la existencia eterna desde antes de todas las cosas de nuestro Señor Cristo Yeshua, que no fue engendrado en María ni creado nada de eso. El eterno Espíritu eterno descendió de lo alto, entró en el útero de María y se hizo carne. Entonces, en el libro de Miqueas 5:2, ustedes van a analizar algo. Ya. La existencia eterna de nuestro Señor Cristo Yeshua antes de todas las cosas, antes de haber espíritu, antes de haber arcángeles, querubines, todas las cosas, antes de haber todo eso, ya Cristo Yeshua es el primero, es el eterno, ya, es el espíritu que aparece desde la eternidad. Aquí dice el mismo creador: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la antigüedad, desde los días de la eternidad. Amén. Amados hermanos, aquí vamos a analizar algo. Aquí Dios está diciendo, el Creador, que de Belén saldría el que sería el rey de Israel. Pero los fariseos, escribas, no entendían. Ellos predicaban una levadura de que vendría un Mesías hecho de relaciones sexuales. Ya, y comienza desde ahí a existir ese Cristo terrenal, falso, que nunca vino. Aquí vino fue el Dios creador, como lo dice la profecía de Isaías. Entonces los fariseos no entendían esto, ni los escribas entendían esto, ni los discípulos entendían esto, que ahorita vamos a entrar en los evangelios y vamos a mostrar la falta de revelación que tenían algunos discípulos, Mateo, Marco y Pedro y otros más.
Entonces, Dios cuando está hecho carne aquí, todos se confundieron, empezaron a decirle el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo de todo, pero no supieron que era el mismo Creador el que aparece desde la eternidad. Entonces los escribas no entendían esto, ¿ya? Ellos predicaban un ser que comenzó a existir después de María, pero no saben, no se han dado cuenta, no se han informado, ni han leído, ni pastores tampoco, que le están dando existencia al Señor Cristo Yeshua después de María. O sea, que el Señor no existió antes, sino después de María. Eso es falso. No han entendido esto, ni los escribas y fariseos. Aquí dice el Creador: pero tú, Belén, Éfrates, para estar entre las tribus, entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pero un momento, no vayan a pensar que ese que será Señor en Israel es que va a comenzar a existir de María. No, Señor. Ya Él existe antes de todas las cosas. Sus apariciones son desde la eternidad. El Espíritu Eterno viene existiendo desde la eternidad. Es eterno, es el eterno. Y sus salidas son desde los principios, desde los días de la eternidad. Amén. Usted sabe que allá el mismo Señor Cristo Yeshua le dice a los fariseos: antes de que Abraham fuese, ya yo existo. En Hebreo dice allá, el Señor Cristo Yeshua es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y el Señor Cristo Yeshua le está diciendo a Juan: no temas, yo soy el primero y el último, el primero y el último. No hay dos primeros. Dios dice en Isaías 44:6, yo soy el primero, no hay dos primeros. Ya. Entonces los escribas no entendían esto, que el Mesías que iba a venir viene desde la eternidad. No es creado en María, ni engendrado en María, ni es óvulo de María. Ya, aquí fue el Eterno, el que existe desde la eternidad. El Señor no fue engendrado en María. Entonces los fariseos enredaron al pueblo, confundieron al pueblo, le enseñaron una falsedad de que el Mesías, Cristo Jesús, ya empezó a existir desde María. Eso es falso. No fue creado ni engendrado en María, ya viene. Es lo que pasa. Entra en el útero de María y empieza a hacerse carne. El Espíritu Eterno empieza a hacerse carne. Eso no entendían los discípulos. Entonces nos vamos a ir a los evangelios y vamos a ver lo que no entendían los discípulos. Ya. Nos vamos aquí a Juan. Los discípulos, ellos no entendieron que Cristo Jesús, a su carne, era el Espíritu Eterno. Vemos aquí el Evangelio de Juan, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto aquí lo manipularon las sociedades trinitarias, porque el Verbo no es con Dios, el Verbo es en Dios, y es Dios. ¿Ya? Juan, él no sabía que Cristo Yeshua era el Dios verdadero. Él pensaba que Cristo Yeshua era el Mesías terrenal que le predicaban los fariseos que le predicaban los escribas y fariseos. Todos los discípulos tenían esa levadura de los escribas y fariseos. Un Cristo terrenal que apenas comenzó a existir fue desde María, que un óvulo de María y que semen de David. Todo eso es falso. Eso lo tenían los discípulos en la mente. Pedro, Pablo, San Lucas, todos los pueblos tenían esa falsedad. Pero él no entendió. Él no entendió. Él no entendió el capítulo 5 lo de Apocalipsis. Y él saca esto. Es del Apocalipsis 22, donde aparece, donde él ve, dice que vi un sobremontado sobre un caballo y tenía escrito en su muslo el Verbo de Dios. De ahí donde saca esto Juan. Y de ahí no era el que le estaban revelando ahí, no. Él le estaban revelando, era en el capítulo 5, no aquí. Y él escribe, es del Verbo, él no está escribiendo de la raíz del Espíritu Eterno que se hizo carne. Estaba medio enredado aquí, ya, medio enredado, y trata de resolver ese problema y el Verbo era Dios. Él dice que el Verbo, muchos dicen que es palabra,
que el verbo es palabra, que la palabra de Dios se hizo carne. Eso no es así tampoco. Ya. La palabra no es primero que Dios. Dios es primero. La esencia, el Espíritu Eterno es el primero, no la palabra, no la palabra como creen muchos. Cristo Jesús es el Espíritu Eterno, por eso dice que Él es el primero. Primero yo existo, yo, y después es que sale mi palabra. Primero existe el Espíritu Eterno, el primero es el Espíritu Eterno, Cristo es el Espíritu Eterno, Él no es palabra de otro. Aquí el que vino fue el Espíritu Eterno, es el primero. Aquí no está hablando, y que muchos no, que la palabra, aquí no se hizo, la palabra de Dios no se hizo carne, el que se hizo carne fue el Espíritu Eterno, que es el primero. Primero es Dios, primero el Espíritu Eterno, y después es que sale su palabra. El Señor Cristo Jesús dice, yo soy el primero, Él es el Espíritu Eterno, Él no es palabra de nadie. Esto está aquí medio explicado hoy por Juan, pero él más adelante él corrige y dice, cuando más adelante, porque el Evangelio de Juan lo escribe después que él recibe la revelación de Apocalipsis, y después escribe este Evangelio. Y más adelante, después que escribe el Evangelio, entonces va a tener la revelación de que el Dios Padre fue el que se hizo carne. Allá en primera de Juan dice, amados hermanos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que se llamamos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ya. Y sabéis que Él apareció. ¿Quién? El Dios Padre fue el que apareció. Ya no habla de un verbo, ya no habla de una palabra. Dice que el Dios Padre, que es el Espíritu Eterno, apareció en carne. Y eso se los dice a los gnósticos que no entendían, que creían que Cristo Jesús era un carne terrenal de óvulo. Los gnósticos no creían que Cristo era, Jesús era el Espíritu Eterno, no creían que Dios era, que Cristo Jesús era Dios porque había muerto. Así andan muchos hermanos de la unicidad, que no creen que el Espíritu Eterno se hizo carne, que Cristo Jesús es el Dios verdadero que murió en la cruz del Calvario. Los gnósticos decían, no, Él no es Dios porque murió, los dioses no mueren. Juan le decía, sí, Él es el Dios verdadero, Él es el Espíritu Eterno, y Él murió y resucitó. La carta de primera de Juan está escrita contra los gnósticos que no creían que Cristo Jesús era el Dios verdadero que había muerto en la cruz. Ya. Entonces Juan escribe el Evangelio basado no a donde le revelaron, sino allá donde ve el caballo blanco y alguien montado. De ahí es que empieza a escribir él sobre, se basa para escribir esto, pero él no, de ahí no era, él tenía que ser del Apocalipsis 5, donde el Espíritu Eterno fue el que se le revela que el Espíritu Eterno, que es el primero, fue el que se hizo carne. Que eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, Juan es el único que recibe esa revelación de que no vino un hijo de relaciones sexuales ni nada, sino que lo que existe en el principio, lo que él pensaba que era palabra, pero no era ninguna palabra. Mire, a los hebreos, a los discípulos le pasaba esto. Ustedes, amigos oyentes que están oyendo este video, ustedes están oyendo mi palabra. Yo estoy hablando, esta es la voz mía, pero ustedes no me están viendo. Ya, y eso no quiere decir de que yo no existo, de que yo no me veo. No, que el hermano Giovanni no se ve, solamente vemos la voz, la palabra de Giovanni. Él es invisible, él no se puede ver, él es invisible, el espíritu invisible no se puede. No, eso no es así. Ustedes me ven, yo hablo con ustedes, ustedes me ven en carne. Así le pasaba a Dios. Dios hablaba y los discípulos y los profetas escuchaban la voz de Dios, pero no lo veían. ¿Por qué? No era que Dios no se veía, que no se podía ver, que un espíritu no se puede, es que Dios no permitía que lo vieran. O se dejaba escuchar la voz, pero no se dejaba ver. Entonces como que muchos discípulos creyeron que esa voz era la que se había hecho carne. No, es el que está hablando, fue el que se hizo carne. El Espíritu Eterno que estaba hablando con los profetas y que no se dejaba ver, ese fue el que se hizo carne, porque el Espíritu Eterno es el primero, no la palabra de él. El Espíritu Eterno es el primero, no la palabra de él. Y eso no lo sabían los discípulos y se dejaron enredar de los fariseos, pero Dios los sacó de ese enredo a Juan. Pero Mateo no supo, no recibió el Apocalipsis y él se quedó inocentemente con la levadura de los fariseos. Marcos también. Pablo fue corrigiendo ese error. Dice Dios fue manifestado en carne. Dice el Espíritu Eterno, Cristo Jesús, tenía una forma, dejó esa forma y tomó otra forma. Está existiendo antes de todas las cosas. No comienza a existir en María. El Espíritu Eterno toma forma de siervo. Ya existía antes. Ya. Y eso no lo supo Mateo, no lo supo Marcos, no lo supo Lucas, no lo supo
Judas, no lo supo Felipe, no lo supo los demás discípulos, solamente Juan. Y cuando Juan recibe el Apocalipsis, ya los discípulos habían muerto. Ellos no alcanzaron a leer la revelación de Apocalipsis, donde le están mostrando a Juan que el que se hizo carne fue el Espíritu Eterno, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo hecho carne, que es la raíz de David, lo que sostiene a David. Ya, pero él no entendió y empezó a escribir, fue de donde ve al Señor sobre un caballo. Y no es desde ahí que tenía que escribir Juan. Tenía que escribir desde el Apocalipsis 5, donde le están revelando. Ya, que eso lo vamos a hablar cuando me toque hablar del Apocalipsis. Entonces vemos que Juan medio escribe ahí una revelación, pero después va teniendo más revelación y escribe más adelante que no fue el verbo el que se hizo carne, sino el mismo Dios Padre fue el que se hizo carne, que apareció en carne, murió en carne, Dios vino en carne, el Espíritu Eterno vino en carne, Cristo Jesús, el Espíritu Eterno vino en carne. Aquí no está hablando de un verbo, de una palabra. El Señor Cristo Jesús no es la palabra de nadie, no es palabra de otro, Él es el Espíritu Eterno que hizo carne porque Él es el primero. Aquí el primero es el Espíritu Eterno. Y dice, yo soy el primero y el último. Escribe todo lo que ve y envíaselo a la iglesia. El Espíritu Eterno es el primero, no una palabra. Esto aquí, le falta más revelación esto aquí a Juan. Y a Mateo todavía más le falta revelación, que es lo que vamos a ver. Miren aquí a Mateo. Miren Mateo que no recibe la revelación. Vamos a ver aquí en Mateo que le falta más revelación que Juan todavía. Porque pues, Mateo no recibió el Apocalipsis, la revelación de Apocalipsis. Mateo inocentemente se queda con la levadura de los escribas y fariseos. De que un Cristo hijo de David, de descendencia de David, de genealogía de David. Y eso metió eso es puro óvulo y espermatozoide. Eso es falso. Ya, que eso es de escriba. Miren lo que dice aquí Mateo. Inocentemente. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto no es así. Esto es levadura de fariseo. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró, es lo que vamos a analizar aquí. Que Juan recibe el Apocalipsis, la revelación de que el Espíritu Eterno se hizo carne, que fue el que venció en la cruz en forma de carne, pero él no entendió ahí. Él escribe de allá, de más adelante del Apocalipsis. Miren lo que escribe Mateo. Él escribe inocentemente, no tiene culpa, inocentemente, tal vez la revelación no era para él, ni para los otros discípulos, sino para Juan y para todas a las 7 iglesias. Y para hoy día todos los gentiles, los que creen, los que entienden. Mira lo que dice aquí, Mateo inocentemente escribe la levadura de los fariseos. Y esto lo escribe las sociedades bíblicas trinitarias, esto no lo escribe Mateo tampoco. No se dejen enredar de algunos títulos que escribe la Sociedad Trinitaria, que es genealogía de Jesucristo. Esto es falso aquí. Los trinitarios no entienden esto. Dice así. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Esto no es verdad. Esto es levadura de fariseo. Pero inocentemente él la escribe. Ya. Él escribe lo que tenía en su pensamiento, su Mesías terrenal, que vendría a salvar a Israel, lo que le habían sembrado los fariseos, pero nada de esto era así. Mire, cuando se dice descendencia de David, lo que quiere decir que Dios, el Espíritu Eterno, el primero, entró a este mundo, fue por una casa judía, por la casa de David, y desciende es a María, es después de que ella se compromete con José. Él desciende de lo alto, el Espíritu Eterno, Cristo Yeshua, desciende en espíritu al útero de María y se va a empezar a hacer, pero es después que se compromete María con José, no antes, así que no viene nada de por allá de David, ni nada de por allá de relaciones sexuales, ni óvulo, nada de eso. Él de la profecía estaba, y cuando llega el día, al 6º mes, fue enviado el ángel Gabriel, a donde María, después que fue donde Juan, a donde el papá de Juan Bautista, a Zacarías, que Juan Bautista, bueno, entonces al 6º mes va el ángel Gabriel a donde María y le dice, bienaventurada esta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y tal, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado, no es que sea hijo de Dios, será llamado el santo ser, el Espíritu Eterno hecho carne, será llamado hijo de Dios. Ahí donde desciende el Espíritu Eterno a María, el Espíritu Eterno, el primero, Cristo Jesús, desciende al útero de María, empieza a hacerse carne. No viene de relaciones sexuales ni nada de esas cosas. Ya, entonces, esta que está aquí lamentablemente, esto es levadura de fariseo. No se pueden, uno no puede predicar esto, pero inocentemente lo escribe, él no tiene culpa. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
No. Si la profecía dice en Miquea 5:2 dice, Belén, Éfrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pero su salida, sus apariciones, su existencia es desde la eternidad, no desde María, ni viene de relaciones sexuales de David, ni de Abraham. Esto aquí esto no existe, este Cristo no existe antes. Esto es un Cristo terrenal que nunca vino. Aquí vino fue el Espíritu Eterno que entra por la casa de David a este mundo. ¿Ya? Entonces, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a que usted. Esto es pura relaciones sexuales. Esto es pura relación sexual. Mire. El otro engendró al otro. Salomón engendró a Rabá. Isaías engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón. Y Salomón fue mujer. Y de la que fue mujer de Urías. Y Salomón engendró a Roboam. Bueno, esto es pura relación sexual aquí. Todo esto es pura relación sexual. Todo esto es pura relación sexual. Aquí el Señor Jesucristo no tiene genealogía porque Él es el Espíritu Eterno, Él es la vida eterna, el Dios Creador, el que se prometió venir. He aquí yo estaré presente. ¿Ya? Todo esto es pura levadura de escriba y de fariseo. ¿Qué es lo que pasa con Marcos? Vamos de Marcos. Mateo muere con esto. Él no supo que el Espíritu Eterno vino en carne. Y muchos entonces se dejan enredar de la letra. Mire, hermano, no se dejen enredar de la letra. La Biblia es pura letra. Es pura letra. Que el que tiene al Padre tiene al Hijo, que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Eso es pura letra. Muchos títulos. Y esto es letra. ¿Ya? Mateo no alcanzó a leer el Evangelio de Juan. Él no alcanzó el Evangelio de Juan. De Juan dice en el principio al ver. Medio ahí un poco de revelación. Mateo no alcanzó a leer eso. Y escribir la genealogía de Jesucristo, que no sé qué. Esto es levadura de fariseo. ¿Ya? Porque los fariseos predicaban, el Señor Dios en carne le hizo la pregunta, ¿de quién es el Cristo? Y de David. Ahí eso es pura relación sexual. Ajá, y si David en el Espíritu le llama Señor, Señor, ¿cómo es su hijo? Los fariseos no pudieron responder. ¿Ya? Ahora vamos en el Evangelio de Marcos. ¿Qué pasa con Marcos? Marcos tampoco tuvo la revelación. Mire cómo comienza. Este escribe aquí como medio enredado. Mira. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto es un título que lleva el Dios Padre. Pero Marcos no sabía. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara el camino delante de ti. Vos que mira, aquí enreda dos cosas, dos profecías la enreda Marcos. ¿Por qué enreda dos profecías Marcos? Porque Marcos no tiene la revelación del Apocalipsis, que el Espíritu Eterno se hizo carne. Ya, él no tiene revelación, Marcos no tiene la revelación del Apocalipsis, que el Espíritu Eterno se ha hecho carne, ni tampoco lee el Evangelio 1, ni tampoco lee la primera carta de Juan. Ya ellos habían muerto. Entonces ellos inocentemente escriben con poco conocimiento de revelación de que el Espíritu Eterno se había hecho carne. Y empieza a hablar, y bautizaba a Juan en el desierto, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, y salía todo él. Pero ¿cómo comienza Juan? Juan no comienza, Marcos no comienza como comienza Juan, que habla del Espíritu Eterno. Marcos no. Marcos que no leyó Miqueas 5:2, que dice que el que viene, al quien él siguió fue al Espíritu Eterno hecho carne. Él no supo eso. Ya. Él no supo eso. Y escribe un enredo aquí, esto es un enredo que tiene él aquí. Ya. Ahora nos vamos al Evangelio de Lucas. ¿Qué pasó con Lucas? Vamos a ir donde Lucas un momentico. Mira lo que dice Lucas acerca si tenía revelación o no tenía revelación. El Evangelio de Lucas dice así. Mire el Evangelio, que es muy diferente. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los desde el principio, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra,
me ha parecido también a mí, mire, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, aquí dice, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Qué es lo que hace Lucas? Lucas lo que está escribiendo el Evangelio basado a una investigación que él hizo. Y en esa investigación, él se da cuenta que el Señor Cristo Yeshua no vino de relaciones sexuales. ¿Ya? Eso le, pero no supo que era el Espíritu Eterno. Pero deja algo bien claro. Él era médico, deja algo bien claro. Dice que él no vino, Cristo Jesús no vino de relaciones sexuales. Él deja eso claro ahí. Pero hay algo aquí que ustedes van a analizar. ¿Ya? Aquí la genealogía esta. Mira. ¿Quién escribió esto aquí? Y que genealogía de Jesucristo. Esto no lo escribió Lucas. Esto lo escribieron lamentablemente las sociedades bíblicas trinitarias que andan en error, que no conocen que Cristo Jesús es el Espíritu Eterno hecho carne. Y pone aquí este título, genealogía de Jesús. Lucas no está escribiendo la genealogía de Jesús, él no tiene genealogía, él está escribiendo la genealogía de José, porque aquí está hablando de la genealogía de José, no de la genealogía del Señor, de Cristo Jesús, porque él es el Espíritu Eterno hecho carne. ¿Ya? Y muchos pastores se han metido este título en la mente. Esto es una levadura en la mente de muchos pastores. ¿Qué genealogía de Jesús? No, señor. Aquí lo que está escribiendo es la genealogía de José. Mire cómo comienza. Jesús mismo. Mire cómo comienza. Se me está molestando la cámara aquí. Tengo problemas con la cámara. Mire cómo comienza. Bien. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, pero no era hijo de José. Y si no es hijo de José, tampoco es hijo de Elí. Y si no es hijo de Elí, no es hijo de Matá. O sea, no es nieto de Leví, no es nieto de Melquí, no es nieto de José, no es nieto de Matatía, no es nieto de Amós, no es hijo de Amós, no es hijo de Matatía, no es hijo de Neri, no es hijo de Eliezer, no es hijo de Simeón, no es hijo de Mainán, no es hijo de David. Aquí está, ¿verdad? Si no es hijo de José, tampoco es hijo de David. No es hijo de Isaí, no es hijo de Obed, no es hijo de David, no es hijo de Isaí, no es hijo de Obed. Ya, aquí dice, no es hijo de David. Si no era hijo de José, tampoco era hijo de David, porque David es el papá, el tatarabuelo de José. Ya, entonces Cristo Jesús no es hijo de David. Si no es hijo de David, tampoco es hijo de David, no es nieto de David. Y si no es nieto de David, tampoco es hijo de Abraham, de relación sexual, no es hijo de Abraham. Esto lo que se está escribiendo aquí es la genealogía de José, no la de Cristo Yeshua. Ya, esto aquí tiene que ser genealogía de José, no de Cristo, de Yeshua. Yeshua es el Espíritu Eterno, es el primero, viene de arriba. Entonces aquí esto es genealogía de José, no es de Cristo Yeshua, él no tiene genealogía, él viene de arriba. Pero ustedes van a descubrir algo aquí, le vamos a mostrar algo aquí. Mira aquí. San Lucas dice, hijo de Abraham, hijo según se creía de José, pero no era hijo. Hijo según se creía de David, pero no era hijo de David. Hijo según se creía de Abraham, pero no era hijo de Abraham. Hijo según se creía de Matusalén, pero no era hijo de Matusalén. Hijo según se creía de No, pero no era hijo de No. Hijo según se creía de Jaré, pero no era hijo de Jaré. Hijo según se creía de Mahalalel, pero no era hijo de Mahalalel. Hijo se creía de Cainán, o sea, Cristo Yeshua se creía que era hijo de David, no era hijo de David. No era hijo de José ni de Abraham. Hijo según se creía de Cainán, no era hijo de Cainán. Hijo según se creía de No, no era hijo de No, Cristo Yeshua. Cristo Yeshua se creía hijo de Seth, no era hijo de Seth, Cristo Yeshua. Cristo Yeshua, según se creía hijo de Adán, no era hijo de Adán.
Cristo Yeshua, según se creía, era hijo de Dios. Tampoco era hijo de Dios, porque es el Espíritu eterno. Hijo según se creía de José, no era de José. Hijo se creían de David, no era de David. Hijo según se creía de Abraham, no era de Abraham. Hijo se creía hijo de Adán, no era hijo de Adán. Hijo según se creía de Dios, no era de Dios, no es hijo de Dios. Hoy en día se cumple lo que escribe San Lucas. Muchos creen, los gentiles, muchos creen que Cristo Jesús es hijo de Dios, no es hijo de Dios. Aquí lo está diciendo clarito San Lucas. Hijo se creía según de David, no era de David. Hijo según se creía de Abraham, no era hijo de Abraham. Hijo según se creía de Enoc, no era de Enoc. Hijo según se creía de Cainán, no era hijo de Cainán. Hijo según se creía de Enoc, no era de Enoc. Hijo según se creía de Adán, no era hijo de Adán. Hijo según se creía de Dios, no era hijo de Dios. Aquí está. Hijo según se creía de Dios, no era de Dios, no es hijo de Dios. Este Dios no existe. Aquí el único que existe es Cristo Yeshua, que es el primero, es el Espíritu eterno. Entonces ven cómo el conocimiento de los discípulos del uno al otro era diferente. Mateo tenía la levadura de los escribas y fariseos. No supo que el Espíritu eterno, que es el primero, se hizo carne. Él no supo eso. Juan medio entendió. Él no escribe, no entendió el Apocalipsis 5. Y escribe de acá de donde dice que había montado a alguien sobre un caballo blanco y tenía en su mula escrito que era el verbo de Dios, la palabra de... Muchos dicen que palabra, pero yo creo que Juan no vio eso, y veo otra cosa que después le explicaremos. Ahí lo que se está diciendo, que la carne del Señor es el Espíritu eterno en su muslo. Su carne es la esencia de vida, es el Espíritu de vida. Ya. Pero a Juan le revelan en el capítulo 5. Entonces vemos que los fariseos, ellos predicaban lo contrario de la venida de Dios en carne, predicaban relaciones sexuales. Y Lucas aquí está tirando por tierra todo eso. Ya. San Lucas está echando por tierra la doctrina, la levadura de los fariseos, ya, que dice que genealogía de Jesucristo, él no tiene genealogía. ¿De qué está? Aquí. Mire, Lucas está echando por tierra la levadura de los fariseos, que Cristo, hijo de David, esto es falso. Lucas la está echando por tierra, le está diciendo que eso no es falso. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de tres hijos según se creía. La gente creía que era hijo de José, pero no era de José. La gente creía que era hijo de David, pero no era hijo de David. La gente, la humanidad creía que el Cristo Yeshua no era hijo de Abraham. La gente, la humanidad cree, hoy en día cree que Cristo Yeshua es hijo de Dios y no es hijo de Dios, no existe ese Dios. El único que existe es Cristo Yeshua. Aquí lo está escribiendo San Lucas, médico. Y él descubre eso y lo escribe. Está escribiendo la genealogía de José. Esto es falso. Genealogía de Jesucristo. Eso es una levadura, una falsedad que escribieron los que editaron esto, las sociedades bíblicas trinitarias, los gentiles que no entienden. ¿Ya? Así que, amados hermanos, Cristo Yeshua es el Espíritu eterno, es el primero. El Espíritu eterno entra al útero de María y se hace carne. Y vino el Espíritu eterno y se hizo carne y fue llevado a la cruz como cordero al matadero. El Dios Padre, el Dios Creador, el Espíritu eterno, el Espíritu Santo se hizo carne y fue llevado como cordero al matadero. Ya, a quien crucificaron en carne y en sangre y en hueso fue el Espíritu eterno, el Espíritu de vida, al Dios Padre. Él nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser la divinidad. La divinidad, la eterna divinidad que se le apareció a Abraham, el Shaddai, su carne, sigue siendo la divinidad. La divinidad se hizo carne. Y esa carne sigue siendo el Dios Padre, sigue siendo la divinidad. Ya, él no es hijo de José, no es hijo de Abraham, no es hijo de David en la carne, no es hijo de eso, es el Espíritu eterno hecho carne. Y como dice San Lucas aquí, hijo según se creía de Dios, pero no era de Dios, no es hijo de Dios. Este Dios aquí, ¿qué? ¿Este Dios aquí quién es? Aquí el único que existe es Dios. El único que existe es Cristo Yeshua, el Espíritu eterno. Ya, aquí Lucas está diciendo que la levadura de los fariseos es falsa, que Cristo Yeshua es hijo de David, eso es falso. Ya, Cristo Yeshua no tiene genealogía.
¿ya? E inocentemente Mateo escribe esa levadura. Bueno, mis amados hermanos, seguiremos compartiendo más información y más revelación de lo que, de lo que es la carne del Señor Cristo Yeshua, que es el Espíritu Eterno hecho carne. Ahora vamos a entrar evangelio por evangelio, o sea, libro por Mateo.